Qué gusto saludarte, María Arisa, directora general de la Bolsa Institucional de Valores. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola David, buenas noches. La verdad te agradezco muchísimo el espacio, más en este día porque me emociona muchísimo que sea el Día de la Mujer y podamos platicar de estos temas. Muchas gracias por el espacio. Mira, además tendríamos que empezar diciendo que hablamos muy poco, o hablo yo muy poco, de Viva y creo que ese es un error Vamos, mío. quiero que hables más de Viva, David. Ese es un Lo error mío y que te necesito. prometo que lo voy a corregir. ¿Cómo se ve el Muchas gracias. mercado de valores? ¿Cómo se ve este mundo desde donde tú estás parada? Ay, David, mira, yo sé que es un tema complejo y un tema que causa mucha polémica. ¿Por qué se están deslistando las empresas? ¿Por qué no hay más dinamismo? ¿Por qué no hay liquidez en el mercado? Y son las preguntas que sabemos tú y yo que son complejas y que tienen pues muchos temas a resolver, pero creo que le Y tienen estamos muchos años en nuestras cabezas. y tiene muchos años en nuestras cabezas, pero qué bueno que lo tienen, porque quiere decir que hay un reto que tenemos que sobrepasar y verlo como una oportunidad. Yo sé que es difícil y que yo sé que pasan los años y que no se ve el resultado, pero yo lo único que pienso es, lo vamos a tener que ver. ¿Por qué? Porque hay muchos que estamos trabajando en esto en todos los sentidos para que las cosas mejoren. Y de verdad, yo así lo veo. Cuando empiezan a juntarse pues cabezas y mentes y voluntades con todos con el mismo objetivo de darle la vuelta, no tiene por qué no darse. Yo te lo digo, creo que lo que viene, las cosas que están sucediendo, obviamente la coyuntura de México, David, que tú mejor que nadie lo sabes, de grandes oportunidades y de atracción de inversión es muy importante, pero creo que el mercado está llamado a acompañar ese crecimiento, David, y Es creo que que tenemos un mercado más chiquito del que nos merecemos. por supuesto, y con una enorme oportunidad y con un enorme potencial, y tiene que ser el pilar, David, el pilar de poder sustentar el crecimiento a través del mercado. Yo sé que tenemos una banca muy fuerte, muy líquida, con muchas oportunidades, pero no puede ser la única fuente. Tenemos A que ver, es que lograr. una cosa no quita la otra, ¿eh? Así es exactamente. Es más, debe de complementarse. En la medida en la que tengamos mayores opciones y mayores puertas, mejor para todos, mejor para las empresas, mejor para los inversionistas, mejor para las condiciones y fondeo y costo de capital. Entonces, estamos seguros, David, que las cosas caminan para mejor lugar. Creo que lo que está sucediendo en términos de la reforma, que ahorita la platicaremos, en términos de lo que incorpora un poco la visión de esta reforma y también de tener que ir detonando temas bien delicados como cómo incrementar claramente la base de inversionistas, son cosas que se van a dar, David, porque México lo necesita. A ver, y tocabas, yo creo que con toda certeza, este primer punto. ¿Dónde está, qué tanto apoya esta ley del mercado de valores? Que a mí me parece que es un gran, enorme paso, pero pues Sí. hay que convertirlo en Sí, hechos, en ¿no? realidad, claro. Mira, a ver, ¿de qué se trata esta ley? Esta ley le intenta eh, pues planchar ciertas cosas que nosotros veíamos en el mercado, en el gremio, que hacían un poco más compleja la entrada de ciertas empresas, sobre todo de aquellas empresas que no tenían equipos pues muy grandes o empresas que no pueden dedicarle una gran cantidad de recursos y de tiempo a buscar alternativas en el mercado. Entonces, el hecho de lograr que pues puedas hacer emisiones más rápido, más eficiente y obviamente dirigidas a un cierto tipo de inversionista que es el institucional, que tiene la capacidad de hacer un análisis y un due diligence muy específico para este tipo de empresas, pues debería de lograr hacer las cosas más eficiente y más rápido para estas empresas. Nosotros pensamos, David, que hay muchas empresas, y no solamente estoy hablando de empresas pequeñas y medianas, inclusive grandes, que no necesariamente han llegado a los mercados porque tal vez no tienen el gobierno corporativo Ujú. triple A, no tienen el nivel de institucionalización aún
exigen, digamos, las empresas que hoy conocemos en el mercado AAA, pero que quieren llegar y que están dispuestos a caminar ese camino y que tienen la intención de hacerlo y que ven en el mercado un proceso. Y yo creo que por ahí debemos de empezar a verlo. Debemos de empezar a ver estas empresas como el camino del mercado es el camino a la institucionalización, el camino al crecimiento. Y obviamente ello requiere transparencia, ello requiere reporteo, ello requiere pues muchas condiciones que tal vez hoy las empresas pues van a empezar a adoptar, pero hay que trabajar con ellas como sucede en otros mercados, como sucede en economías parecidas a la nuestra, en donde empresas de menores tamaños, de high yield, logran incorporar métodos de financiamiento y alternativas de financiamiento a través del mercado y se van sofisticando y van volviéndose empresas grandes con el mercado. No llegar a empresas grandes, sino irse volviendo empresas grandes, en todos los sentidos. Grandes no solamente... Y en ese sentido yo creo que una bolsa Sí, como Viva es yo creo que uno de los grandes lugares para que vayan creciendo las empresas, ¿no? así es. Y en todo sentido, como bien decías. Sí, David, porque tenemos que empezar a entender que la gran mayoría de estas empresas, de las empresas del mundo, no nada más en México, pues son empresas pymes, ¿verdad? Y muchas de estas empresas pues necesitan acompañamiento, necesitan alternativas de fondeo, necesitan mejor costo de capital, necesitan pues tal vez más herramientas y creo que el mercado debería de estar diseñado para poder ser incluyente en ese sentido. Entonces, debemos de acompañar esta ley con este espíritu de acompañar a estas empresas, de lograr ir convenciendo a mayor número de inversionistas de ir abriendo ¿no? el potencial atractivo que tienen de incorporar estas empresas en sus portafolios, porque ahí está el tema. No solamente es un tema de que las empresas quieran llegar, es un tema de que los inversionistas quieran también participar. Y es una combinación de ambas lo que México necesita en este mercado. ¿Por qué tenemos empresas que se listan en Estados Unidos, David, y no en México? Pues tiene que ver con un tema de profundidad, tiene que ver con un tema de evaluación, tiene que ver con un tema de liquidez. En México tenemos mucho capital, David, mucho capital. Y además cada vez capital que está buscando más oportunidades, porque México las tiene. Lo que pasa es que hay que ir desarrollando los vehículos y las fórmulas en las cuales este capital verdaderamente busca estas alternativas y crece, hace estas empresas crecer. Entonces, creo que por ahí va el espíritu de la reforma, no solamente en términos de cómo acompañamos a las empresas per se a llegar al mercado, sino cómo regresamos la mirada de los inversionistas a estas oportunidades y decir, oye, mira, tal vez yo directamente no puedo hacer inversiones porque esta empresa tal vez no tiene las condiciones necesarias para que pase, digamos, tal vez por un comité de inversiones de una Afore, pero sí existen las condiciones para que a través de vehículos intermedios que tengan y que puedan tomar decisiones de inversión y que puedan, digamos, ser un poco más flexibles en sus mandatos y mutualizar los riesgos en ese portafolio y entregar un rendimiento, pues, digamos, por portafolio, puedan tomar decisiones de inversión que tengan que ver con estas oportunidades. Yo por ahí creo que viene un enorme potencial para el mercado. Porque hay una gran distorsión en el mercado mexicano, María. Esto de que las empresas, cuando vemos los reportes del Banco de México, que las empresas se financian de los proveedores. Esa es una distorsión Claro, que a mí claro. siempre me ha parecido muy grave. Y se financian de los proveedores porque es mucho más barato que el banco, pero debería haber vehículos, como bien lo estabas diciendo ahorita, Mm, que tengan esa característica, que le permitan a eso. una empresa que no es una, déjame usar el ejemplo, que no es una empresa, de primera división, Triple A, pero que sí, va a sí, sí, sí. llegar a, Eso. que va a llegar a Que serlo, o puede que la llegar. aspiración Claro, del empresario, claro. de sus trabajadores, y yo creo que de prácticamente todos los mexicanos, es que lo logre, ¿no? Así es. Y mira, David, yo creo que no todas las empresas o no todos los empresarios pues tienen esto en el radar, ¿verdad? O sea, oye, pues yo estoy cómodo como estoy y a mí me funciona lo que tengo y las alternativas que tengo y está bien.
pero te aseguro que en el momento en el que empiezan a ver que alrededor de sus propias empresas hay otras que tienen una mejor condición en términos de costo de capital o más alternativas o una mejor valuación, etcétera, etcétera, las cosas empiezan a permear. Un Y mejor gobierno corporativo para la propia empresa, porque eso de financiarte de los proveedores genera demasiadas tensiones e incluso dificulta porque el proveedor está buscando a dónde se va a ir a la siguiente, ¿no? Claro, y no debe de ser una condición que solamente sea posible para las empresas grandes y maduras y sofisticadas. Debe de haber un escalamiento, debe de haber un proceso en el cual las empresas utilicen recursos en escalamiento, incluyendo el mercado de valores, para que logren estos objetivos. Yo veo esto en otras economías, David, porque no estamos queriendo inventar el hilo negro, esto sucede. Entonces, ¿cómo hay en India, por ejemplo, pues un mercado de valores con la cantidad de empresas que hay, arriba de 4,000 empresas que son pequeñas y medianas, que están creciendo con el mercado? ¿Cómo están logrando hacer un mercado dinámico y obviamente profundo y con liquidez? Pues lo están haciendo con estos pasos que estamos intentando dar de este lado, que es, primero, allanar el proceso de que las empresas tienen que tener procesos mucho más eficientes y pues menos costosos y menos complicados para poder llegar, pero también que haya del otro lado pues todas las condiciones y vehículos necesarios para que el capital pueda incorporar estas empresas en portafolios. Yo comprendo que hoy, si alguien me dice, María, es que yo no veo el mercado, la ley funcionando, porque yo no veo que una Afore pueda tomar a una pyme. No, efectivamente, una Afore probablemente es muy difícil que pueda incorporar a una pyme en directo en un portafolio. Tal vez lo haga. Sí, otro tipo de inversionista. Exacto. Y sí, y inclusive las Afores lo pueden hacer a través de otros vehículos. Claro. O sea, las Afores pueden apoyarse de expertos, de manejadores profesionales que puedan apoyarlos a tomar decisiones, a mutualizar estos riesgos. Y creo que las empresas que hoy inclusive son high yield pueden ofrecer rendimientos muy interesantes, ¿verdad? Entonces, es un proceso en el que las empresas pueden ir encontrando espacios, alternativas y oportunidades de otros inversionistas, pero al mismo tiempo los inversionistas pueden ir encontrando oportunidades de inversión que les ofrezcan un rendimiento interesante. Y es un proceso en donde hay que diversificar el mercado y hacerlo funcionar. Y se puede, David. Sí, sin lugar a duda. María, qué gusto platicar contigo. Vamos a hacerlo con más frecuencia, si te parece bien. Me encanta la idea, te agradezco de veras. Y yo quiero aprovechar tu micrófono para decirle a las mujeres que nos escuchan que aprovechemos esta oportunidad. Es una oportunidad importante que nos están ofreciendo en términos de que hoy el mercado empieza con un lente importante de diversidad de género y hay que aprovecharlo, y a mí me emociona lo que viene. Estoy totalmente de acuerdo contigo. María, que te vaya muy bien. Gracias, te mando un abrazo, David. Otro.